Me llamo Rebecca Miller. Tengo 49 años y el 3 de agosto de 2025 morí durante 7 minutos en mi cocina y me encontré con Jesús. Lo que me reveló sobre cuáles iglesias realmente reconoce como suyas te sacudirá hasta lo más profundo. Durante 25 años fui una cristiana fiel, pasando por 8 iglesias diferentes, siempre en busca de algo verdadero, pero nunca lo encontraba. Esa mañana, Jesús me mostró que la mayoría de lo que llamamos iglesia le rompe el corazón. Crecí como hija de pastor en una zona rural de Oklahoma, donde mi padre, el reverendo Michael Patterson, dirigía una pequeña congregación bautista de unas 150 personas. La iglesia no era solo lo que hacíamos los domingos, era toda nuestra vida. Estábamos allí cada vez que se abrían las puertas. Culto dominical en la mañana, servicio en la noche, reunión de oración los miércoles y cada avivamiento que llegaba al pueblo. Acepté a Cristo como mi Salvador personal a los 11 años durante un avivamiento de verano. El evangelista invitado predicó sobre la realidad del infierno con tanta convicción que no pude dormir. Cuando al día siguiente hizo el llamado al altar, prácticamente corrí por el pasillo, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras me arrodillaba en la baranda de madera. La alegría que sentí esa noche fue real y abrumadora. Mi bautismo, 2 semanas después en Willow Creek, fue uno de los días más felices de mi infancia. Pero al crecer empecé a notar cosas en nuestra iglesia que me inquietaban profundamente. El chisme, las dificultades financieras, la forma en que la gente se trataba cuando pensaban que Dios no miraba. Todo eso me hacía preguntarme si realmente existía una iglesia verdaderamente espiritual. Cuando me casé con David Miller a los 24 años, comenzamos lo que se convirtió en un viaje de 25 años probando iglesias. Siempre buscábamos la iglesia perfecta, buena predicación, comunidad fuerte y crecimiento espiritual genuino. Probamos de todo. Cornerstone Baptist, gran predicación, pero fría y llena de círculos cerrados. Las familias antiguas controlaban todo. A los recién llegados apenas los toleraban y las reuniones eran batallas disfrazadas de formalidad. Cuando quisimos servir, nos dijeron que los puestos de liderazgo estaban reservados para familias con al menos 10 años en la iglesia. Victory Fellowship, la gente era cálida, pero la doctrina superficial. Los sermones del pastor Mike eran discursos motivacionales con versículos bíblicos añadidos. Cuando pedí estudios bíblicos más profundos, me dijeron que no querían incomodar a nadie con demasiada teología. Era cristianismo sin cruz, fe sin rendición. First Methodist, hermosas tradiciones, pero espiritualmente muerta. La doctora Harrison era una excelente académica, pero trataba los relatos bíblicos como simples historias inspiradoras y no como verdad histórica. Cuando votaron a favor de estilos de vida que la Biblia claramente llama pecado, nos llamaron fundamentalistas por creer en la Escritura. Harvest Community, grandes programas, pero parecía un negocio. Cada decisión se tomaba con base en estudios de mercado y no en oración. El pastor Martínez estaba más preocupado por construir su marca personal que por pastorear al pueblo de Dios. No era una familia espiritual, sino una máquina religiosa. Grace Cathedral, alabanza espectacular, pero el pastor conducía un Lamborghini mientras los miembros luchaban económicamente. Su salario de $300,000 y su mensaje de prosperidad hacían imposible ignorar la contradicción con las enseñanzas de Jesús. New Hope, pentecostal, adoración apasionada, pero demasiado drama. La intensidad emocional venía acompañada de conflictos personales y rivalidades espirituales. Cuando el pastor Carlos predijo la fecha exacta del regreso de Cristo y no sucedió, la manipulación se volvió insoportable. Christ the King, anglicana, liturgia reverente, pero sin vida espiritual. Formas hermosas sin poder, sermones académicos sin transformación. Conservaban tradiciones en lugar de buscar una relación con el Dios vivo. Freedom Church, contemporánea y emocionante, pero puro espectáculo y sin sustancia. Todo estaba diseñado para atraer y entretener, en lugar de desafiar a la gente a crecer en santidad. El Evangelio se presentaba como mejora de vida y no como un llamado a morir a uno mismo. A inicios de 2025, David y yo estábamos espiritualmente agotados. Habíamos pasado 25 años buscando una iglesia que tomara en serio la Biblia, que persiguiera la santidad de verdad y que se enfocara en la gloria de Dios y no en las preferencias humanas. Vimos todos los extremos: ortodoxia muerta y emocionalismo caótico, adoración contemporánea superficial y liturgia tradicional vacía.
Ese martes por la mañana, 3 de agosto, estaba sola en la cocina preparando el desayuno mientras David revisaba el ganado. La frustración espiritual que llevaba meses acumulándose finalmente me sobrepasó. Dios, oré en voz alta mirando el amanecer, ¿qué clase de iglesia es la que realmente quieres? Hemos probado de todo, tradicional, contemporánea, litúrgica, carismática. ¿Dónde te manifiestas? ¿Qué hace que una iglesia sea real a tus ojos? Estoy cansada de jugar a la iglesia. Quiero encontrarte de verdad en una comunidad que busque genuinamente tu rostro. Por favor, muéstrame dónde existe eso. Fue entonces cuando el ataque al corazón me golpeó sin advertencia. El dolor fue repentino y aplastante, irradiándose de mi pecho hacia mi brazo izquierdo. El tazón que sostenía se me cayó de las manos y se rompió en el suelo mientras me sostenía del mostrador. No pude alcanzar el teléfono ni pedir ayuda. El último pensamiento que recuerdo fue una oración desesperada. Jesús, por favor, muéstrale a tu pueblo cómo debería ser de verdad la iglesia. Luego, todo se volvió negro. Entonces, una conciencia como nunca antes había experimentado. Me encontré de pie en un lugar de luz indescriptible, cálida y viva, que latía con amor y verdad. Me sentía más consciente que nunca, y aún así sabía que ya no estaba en mi cuerpo físico. Fue cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí a través de aquella luz dorada. Y no era nada parecido al tierno pastor de las imágenes de la escuela dominical. Era magnífico, poderoso, irradiando autoridad y santidad que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Rebeca, dijo, y mi nombre llevaba el peso de la verdad absoluta. Señor, susurré, entendiendo por fin lo que esa palabra realmente significaba. Su expresión era tierna pero seria. Antes de que pudiera decir algo más, me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quieres ver mi verdadera iglesia? De pronto, el lugar se transformó en una visión inmensa del mundo. Podía ver miles de edificios de iglesias extendidos por los continentes. Enormes catedrales, megas iglesias modernas, pequeñas congregaciones en locales sencillos, santuarios tradicionales. La mayoría se llaman a sí mismas mías, dijo Jesús, con voz cargada de tristeza. Pero yo solo reconozco 3 tipos como realmente míos. Mientras hablaba, algo extraordinario sucedió. La mayoría de los edificios comenzaron a desvanecerse, quedando opacos y grises hasta casi desaparecer. Pero entre ellos, ciertas congregaciones comenzaron a brillar con luz dorada. El contraste era marcado. Solo una pequeña fracción de las iglesias permanecía visible, iluminada con una luz que parecía venir desde dentro. Mira con atención, dijo Jesús. 3 tipos se distinguían claramente. Primero, iglesias donde mi palabra se predica sin compromisos. Vi pastores con Biblias desgastadas, predicando con convicción sin importar las consecuencias. No eran oradores carismáticos ni motivadores, eran hombres y mujeres que temblaban ante la palabra de Dios y la proclamaban fielmente. Vi a un pastor en una zona rural de Alabama predicando sobre el infierno a una congregación de 60 personas. La mitad se sentía incómoda, algunos estaban enojados, pero él continuaba porque el amor requiere verdad, incluso cuando la verdad es difícil. Lo vi llorar mientras predicaba, no porque disfrutara el mensaje, sino porque amaba demasiado a su gente para mentirles acerca de la eternidad. Vi a otra pastora en Detroit enseñando con valentía sobre la sexualidad y el matrimonio bíblicos en medio de una cultura que consideraba esas enseñanzas como odio. Los miembros se iban, las ofrendas bajaban, pero ella se negaba a comprometer la palabra de Dios para adaptarse a la presión cultural. Su congregación era pequeña, pero espiritualmente fuerte, llena de personas transformadas por una verdad sin concesiones. En una pequeña iglesia en las montañas de Tennessee, vi a un anciano pastor con solo 30 miembros negarse a suavizar su mensaje sobre el pecado y el arrepentimiento, aun cuando los líderes denominacionales lo presionaban para que fuera más amigable para buscadores. Prefería predicar a bancas vacías antes que llenarlas con gente que no había encontrado verdaderamente a Cristo. Predican para transformar corazones, no para llenar asientos, explicó Jesús. Me temen más a mí que a los hombres, y entienden que mi palabra es una espada, no un cojín. Saben que mi palabra no vuelve vacía, incluso cuando es difícil escucharla. Entonces me di cuenta de que ninguno de los pastores bajo los que había estado en 25 años había mostrado este nivel de compromiso inquebrantable con la verdad bíblica.
Todos habían ajustado su mensaje de alguna manera, evitando pasajes controvertidos, suavizando las verdades duras o enfocándose en temas populares mientras descuidaban doctrinas difíciles. Estaban más preocupados por mantener a la gente cómoda que por verlos convertidos. Segundo, iglesias donde la oración y el arrepentimiento son el centro, no la apariencia. Observé congregaciones donde la gente se arrodillaba regularmente en oración genuina, donde los altares estaban gastados por tantos que buscaban a Dios, donde los creyentes se reunían por horas de intercesión y no por breves oraciones de compromiso. No eran producciones pulidas con luces perfectas y adoración coreografiada. Eran reuniones donde personas quebrantadas se encontraban con un Dios santo y eran transformadas. Vi juntas de iglesia que comenzaban con oración extendida, cultos donde la gente lloraba en arrepentimiento y reuniones que duraban horas porque la presencia de Dios era tan fuerte que nadie quería irse. En una iglesia en Kentucky rural, vi a toda la congregación pasar 3 horas en oración y ayuno, buscando la dirección de Dios para su comunidad. No había equipo de alabanza profesional, ni escenografía elaborada, ni programa definido, solo corazones hambrientos buscando el rostro de Dios. Cuando por fin se levantaron de sus rodillas, sus rostros brillaban con la presencia del Altísimo. También vi otra congregación en el centro de Chicago, donde cada martes por la noche el santuario se llenaba para la reunión de oración. Llegaban directo del trabajo, aún con uniformes y ropa de trabajo, pero venían con hambre de Dios. La oración era intensa, apasionada y específica. Oraban por los vendedores de drogas mencionándolos por nombre, intercedían por los pandilleros y lloraban por sus vecindarios destruidos. En una pequeña iglesia en la zona rural de Ohio observé algo que nunca había visto antes. Toda una congregación que ayunaba y oraba unida con regularidad. No jugaban a la religión ni seguían tradiciones vacías. Estaban desesperados por ver a Dios obrar en medio de ellos y estaban dispuestos a sacrificarse para que sucediera. Vienen a encontrarme, no a ser entretenidos, dijo Jesús. Ellos entienden que sin mi presencia solo están jugando a la religión. Saben que una iglesia sin oración es apenas una reunión social con cantos religiosos. Pensé en todas las iglesias a las que David y yo habíamos asistido, donde la oración era apresurada, superficial, breve, donde la alabanza era espectáculo y el objetivo era crear una experiencia, no un encuentro con el Dios vivo, donde el enfoque estaba en lo que la gente podía recibir en lugar de lo que podía ofrecer a Dios. La tercera clase eran iglesias donde el amor por los olvidados se vivía cada día. Vi congregaciones que gastaban más dinero en ayudar a otros que en edificios, más tiempo sirviendo a los pobres que decorando santuarios, más energía cuidando a los quebrantados que persiguiendo su propia comodidad. Estas iglesias alimentaban a los sin techo, daban refugio a los adictos, protegían a los vulnerables y se sacrificaban por aquellos a quienes el mundo despreciaba. Pero no era solo caridad programada. Era un amor genuino que fluía de corazones transformados. Vi una iglesia en Los Ángeles que había vendido su costoso edificio para reunirse en una bodega y usar ese dinero en ayudar a familias sin hogar. El pastor y su esposa habían abierto su propia casa para recibir a personas en rehabilitación, y la mitad de la congregación estaba involucrada en algún tipo de servicio sacrificial hacia la comunidad. Vi una congregación en una zona rural de Mississippi donde la mitad de los miembros eran exadictos, exprostitutas y excriminales que habían vuelto a la vida gracias a creyentes que se negaron a darse por vencidos con ellos. No tenían programas lujosos ni consejeros profesionales, solo personas que habían experimentado el poder transformador de Dios y estaban dispuestas a compartirlo. En una pequeña iglesia en las montañas de Virginia Occidental observé cómo la congregación reunía recursos para comprar comida a familias que no podían costearla. No anunciaban su generosidad ni la usaban como publicidad. Simplemente amaban a sus vecinos de maneras prácticas, demostrando el evangelio con acciones. Una congregación en Arizona había adoptado un barrio entero devastado por las drogas y la violencia. Los miembros se mudaron allí, abrieron sus casas para estudios bíblicos y se convirtieron en padres sustitutos de niños cuyas familias habían sido destruidas por la adicción. No solo visitaban a los pobres, se hicieron pobres para alcanzar a los pobres. Ellos entienden que amarme significa amar a los que yo amo, dijo Jesús. Saben que la religión pura es cuidar de viudas y huérfanos, no solo cantar canciones de adoración. Han aprendido que la fe sin obras está muerta y que mi amor debe demostrarse, no solo declararse.
Esto me golpeó con fuerza porque la mayoría de las iglesias a las que habíamos asistido estaban centradas hacia adentro, en las preferencias y la comodidad de sus propios miembros, en lugar de extenderse hacia los heridos y perdidos. Gastaban miles en sistemas de sonido y luces, mientras los pobres de sus comunidades pasaban hambre. Construían elaborados ministerios infantiles para sus familias, mientras los niños en casas de acogida seguían olvidados. Entonces Jesús me mostró que estaba mal en las iglesias apagadas. Vi megas iglesias donde los pastores vivían en lujo mientras sus miembros sufrían necesidades. Instalaciones multimillonarias con vestíbulos de mármol y candelabros de cristal, mientras las comunidades alrededor enfrentaban pobreza, adicción y desesperanza. Pastores que conducían autos de lujo y vivían en mansiones mientras madres solteras de sus congregaciones no podían pagar la renta. Observé cultos que parecían conciertos, diseñados para emocionar más que para confrontar el corazón. Luces profesionales, máquinas de humo, presentaciones coreografiadas que tenían más en común con un espectáculo que con una casa de adoración. El objetivo era crear una experiencia que atrajera a la gente la semana siguiente, no un encuentro con el Dios Santo que demanda arrepentimiento y entrega. Vi iglesias donde el evangelio había sido diluido hasta convertirse en Dios quiere que seas feliz y próspero en lugar de toma tu cruz y sígueme. Mensajes centrados en la superación personal y la bendición material, en vez de en arrepentimiento, rendición y transformación espiritual. Sermones que sonaban más a discursos motivacionales que a proclamaciones proféticas. Vi congregaciones donde la gente asistía por décadas, sin que jamás se les desafiara a examinar su corazón, confesar sus pecados o vivir distinto al resto de la cultura. El cristianismo se había reducido a asistir los domingos y hacer voluntariado ocasional, en vez de ser una transformación total de vida. Lo más desgarrador eran las iglesias que se veían bien por fuera pero no tenían poder real. Alabanza profesional, programas excelentes, edificios impresionantes, pastores educados, pero sin presencia de Dios, sin vidas transformadas, sin autoridad espiritual genuina. Habían perfeccionado la forma de la religión, pero perdido por completo su esencia. Vi gente asistiendo semana tras semana, cantando mientras guardaban rencor en su corazón, sirviendo en ministerios mientras vivían en pecado oculto, dando dinero pero sin entregar su vida. Estaban cumpliendo con los ritos del cristianismo sin experimentar su realidad. Vi pastores más preocupados por hacer crecer su plataforma que por crecer en santidad, más interesados en construir su marca personal que en edificar el reino de Dios. Predicaban sobre fe mientras confiaban en estrategias de mercadotecnia, enseñaban sobre oración mientras dependían de consultores profesionales. Tienen apariencia de piedad, dijo Jesús con tristeza, pero niegan su poder. Ofrecen religión en lugar de relación, entretenimiento en lugar de encuentro, comodidad en lugar de conversión. Han olvidado que vine a salvar pecadores, no a hacer que los asistentes a la iglesia se sientan mejor consigo mismos. Pero Señor, pregunté con el corazón hecho pedazos al ver miles de iglesias desvanecerse de la vista, estas iglesias tienen miles de miembros, están creciendo, son exitosas, tienen influencia y recursos. También los cambistas en la casa de mi padre, respondió con ternura firme. Los números no me impresionan. Los corazones sí. Las multitudes no indican mi bendición. El fruto espiritual sí. Me mostró la realidad espiritual detrás de las estadísticas impresionantes. Personas que asistían por conexiones sociales, por negocios, por tradición familiar o por consuelo emocional, pero que nunca habían encontrado realmente a Jesucristo como Señor y Salvador. Vi creyentes que sabían el vocabulario cristiano pero nunca habían experimentado arrepentimiento genuino, conversión auténtica o transformación espiritual. Vi cómo la enseñanza superficial producía una fe superficial que se derrumbaba bajo presión. Cuando estos miembros enfrentaban pruebas reales, enfermedad, crisis financiera, problemas familiares, su fe colapsaba porque nunca había estado enraizada en una relación genuina con Cristo. Habían sido enseñados a esperar bendiciones y prosperidad, no sufrimiento y sacrificio. Observé personas que llevaban años asistiendo a la iglesia pero nunca habían nacido de nuevo. Habían caminado por los pasillos, hecho oraciones, sido bautizados y unido a iglesias, pero sus corazones nunca habían sido transformados. Eran religiosos, pero no regenerados, miembros de iglesia, pero no cristianos. Muchos piensan que son cristianos porque asisten a eventos cristianos, dijo Jesús con infinita tristeza. Pero nunca han rendido su vida a mí. Nunca han contado el costo,
tomado su cruz o muerto a sí mismos. Quieren mis bendiciones pero no mi señorío, mis beneficios pero no mis demandas. Vi la trágica desconexión entre lo que estas personas decían creer y cómo vivían en realidad. Cantaban sobre rendirse el domingo mientras perseguían ambiciones egoístas el lunes. Oraban por la voluntad de Dios mientras exigían hacer la suya. Hablaban de amar a Jesús mientras ignoraban sus mandamientos. La visión más desgarradora fue ver familias que habían asistido a la iglesia juntas por décadas, pero nunca habían experimentado unidad espiritual genuina. Padres que llevaban a sus hijos a la iglesia, pero nunca los discipulaban en casa. Hijos que crecieron en la iglesia, pero la abandonaron en cuanto fueron mayores porque jamás vieron en sus padres una fe auténtica. Entonces Jesús me dio una visión que me sacudió hasta lo más profundo. La trompeta sonó fuerte, clara, inconfundible. Vi cómo la gente comenzaba a levantarse solo de los 3 tipos de iglesias que brillaban con luz dorada. Pero la gran mayoría de los asistentes en los templos apagados permanecían sentados, mirando alrededor con confusión y terror. Pero yo iba a la iglesia todos los domingos, gritaban algunos. Serví en comités, protestaban otros. Di dinero, reclamaban muchos más. Pero Jesús ya se había marchado con aquellos que realmente le pertenecían. El impacto era indescriptible. No eran ateos ni pecadores evidentes los que habían quedado atrás. Eran miembros de iglesia, líderes de ministerio, personas que estaban seguras de su salvación y de su lugar en el reino de Dios. Habían puesto su confianza en la asistencia, en las actividades religiosas y en la moralidad, en vez de en una relación genuina con Cristo. Vi maestros de escuela dominical que habían enseñado de Jesús durante años, pero nunca lo habían conocido personalmente. Miembros del coro que habían cantado alabanzas mientras sus corazones permanecían lejos de Dios. Diáconos y ancianos que habían servido el liderazgo mientras llevaban vidas dobles. Incluso pastores que habían predicado en el nombre de Jesús, pero nunca habían experimentado su poder transformador en sus propios corazones. Predicamos en tu nombre, clamaban algunos de los pastores desesperados. Expulsamos demonios e hicimos milagros, protestaban otros señalando sus ministerios exitosos. Construimos grandes iglesias para tu gloria, suplicaban aún más, señalando sus impresionantes instalaciones. Pero sus logros religiosos no significaban nada sin una relación genuina. Habían hecho muchas cosas en el nombre de Jesús, pero nunca lo habían conocido de verdad ni se habían sometido a su señorío. Sus ministerios habían sido construidos sobre la sabiduría y el esfuerzo humano en lugar de un llamado y poder divinos. El terror en sus rostros al darse cuenta de su verdadera condición espiritual era abrumador. Eran personas que habían estado seguras de su salvación, convencidas de su lugar en el cielo, cómodas en su identidad religiosa, pero habían sido engañadas por un falso evangelio que enfatizaba la conformidad externa en lugar de la transformación interior. Los vi desesperados, tratando de recordarle a Jesús sus credenciales religiosas, sus años de servicio, sus contribuciones financieras a la iglesia. Pero nada de eso importaba porque nunca le habían entregado su corazón. Habían sido miembros de iglesia, no cristianos, personas religiosas, no almas regeneradas. Dile a mi pueblo, me dijo Jesús, mirándome con ojos urgentes, que no me engañan las multitudes, los edificios o los programas. Yo reconozco solo a los que me siguen en espíritu y en verdad. Sentí que algo me jalaba de regreso, pero sus últimas palabras me siguieron. Ayúdalos a encontrar la verdadera iglesia antes de que sea demasiado tarde. Me desperté jadeando en el suelo de mi cocina, con paramédicos trabajando frenéticamente. David estaba arrodillado junto a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Rebeca, estuviste muerta por 7 minutos, sollozaba. Tu corazón se detuvo por completo. Mis primeras palabras fueron urgentes. Necesitamos encontrar una iglesia real. Jesús me mostró lo que realmente está buscando, y la mayoría de las iglesias no lo son. El Dr. Johnson en el hospital no podía explicar mi recuperación. Deberías tener daño cerebral severo, pero todas tus funciones cognitivas están perfectas. Es algo sin precedentes. Pero yo sabía que era un milagro. Dios me había traído de vuelta para compartir lo que había visto. En los días siguientes le conté todo a David. La visión había sido tan clara, tan detallada, tan abrumadora, que no podía descartarla como una alucinación o una fantasía causada por falta de oxígeno.
David escuchaba con asombro y convicción mientras le describía lo que Jesús me había mostrado. Esto explica por qué hemos estado frustrados durante 25 años, dijo cuando terminé. Hemos estado buscando iglesias que cumplan con los estándares de Jesús, pero la mayoría funciona con criterios completamente distintos. Hemos juzgado el éxito por números, edificios y programas, pero Jesús juzga por fruto espiritual. Empezamos a estudiar las Escrituras con nuevos ojos, buscando lo que Jesús realmente dijo sobre su iglesia en lugar de lo que el cristianismo moderno ha hecho de ella. Descubrimos que sus estándares nunca han cambiado. Él siempre ha buscado un pueblo que ame su palabra sin compromisos, que busque su presencia con oración y arrepentimiento, y que demuestre su amor con servicio sacrificial hacia los demás. La búsqueda de un nuevo hogar espiritual fue emocionante y desafiante. Nos dimos cuenta de que tal vez tendríamos que manejar más lejos, renunciar a ciertas comodidades o ajustar nuestras expectativas de lo que debería ser una iglesia. Pero estábamos decididos a encontrar una congregación que cumpliera con los estándares de Jesús en lugar de conformarnos con una que satisficiera nuestras preferencias personales. Visitamos varias iglesias pequeñas en los alrededores, aplicando los 3 criterios que Jesús me había revelado. Algunas tenían buena predicación, pero carecían de oración genuina. Otras tenían adoración apasionada, pero comprometían verdades bíblicas difíciles. Y otras servían bien a sus comunidades, pero se habían apartado de la doctrina cristiana ortodoxa. Después de semanas de oración y búsqueda, encontramos una iglesia a unos 45 minutos de nuestra granja, Crossroads Baptist Church. Se reunían en un edificio viejo que necesitaba reparaciones. Tenían unos 80 miembros y ningún programa sofisticado ni música profesional. Pero algo era diferente desde el momento en que cruzamos la puerta. El pastor James Wilson era un hombre mayor que había servido fielmente a la misma congregación por más de 30 años. Sus sermones eran sencillos pero poderosos, enraizados en un estudio cuidadoso de la Escritura y predicados con la convicción de quien ha caminado con Dios durante años. Predicaba todo el consejo de Dios, los pasajes difíciles junto con los alentadores, el llamado al arrepentimiento junto con la promesa de perdón. La gente era genuinamente acogedora, pero no de esa forma ensayada y pulida que habíamos visto en iglesias grandes. Su calidez provenía de corazones transformados por el Evangelio, no de un entrenamiento en hospitalidad. Oraban con fervor, convencidos de que Dios realmente escuchaba y respondía. Y, lo más importante, su amor por los de fuera de la congregación era evidente y práctico. La mitad de su modesto presupuesto se destinaba a misiones y ayuda comunitaria. Los miembros abrían regularmente sus hogares a los necesitados. El edificio de la iglesia servía como despensa de alimentos entre semana y los voluntarios del lugar ofrecían un programa de alfabetización para adultos que nunca habían aprendido a leer. Por primera vez en 25 años sentimos que estábamos en un lugar donde Jesús era verdaderamente honrado, su palabra respetada y su pueblo comprometido en serio a seguirlo en lugar de jugar a ser iglesia. Los programas no eran elaborados, la música no era profesional y el edificio no era impresionante, pero la presencia de Dios era inconfundible. La esposa del pastor, Mary Wilson, llevaba 2 años luchando contra el cáncer, pero su fe y su gozo eran inquebrantables. En lugar de pedir oración solo por sanidad, usaba su enfermedad como oportunidad para ministrar a otros que enfrentaban desafíos similares. Su ejemplo de gracia en medio de la presión era más poderoso que cualquier sermón sobre confiar en Dios en tiempos difíciles. Los jóvenes de la iglesia no eran entretenidos para atraerlos a la fe. Eran discipulados hacia una relación genuina con Cristo. Pasaban sus viernes en estudios bíblicos y oración en lugar de entretenimiento. Usaban sus fines de semana en proyectos de servicio en lugar de actividades recreativas. Su fe era real, probada y profundamente enraizada en la Escritura más que en emociones. La división que Jesús me mostró no es sobre denominaciones o estilos de adoración. Es sobre corazones. Las iglesias que predican su palabra completa, buscan su presencia con sinceridad y cuidan de su gente de manera sacrificial serán reconocidas como suyas. Las que comprometen la verdad por comodidad, priorizan el entretenimiento sobre el encuentro o se enfocan hacia adentro en lugar de hacia afuera son falsas, no importa cuán exitosas parezcan según los estándares del mundo. He compartido mi testimonio en varias iglesias desde mi experiencia, y la reacción ha sido siempre dividida. Algunas personas se sienten profundamente confrontadas y empiezan a examinar con honestidad su propia situación.
Reconocen que se han conformado con entretenimiento religioso en lugar de buscar una transformación genuina. Otros se ponen a la defensiva, insistiendo en que Dios no sería tan estricto en sus requisitos o que estoy siendo demasiado crítica con diferentes expresiones de fe. Pero yo solo puedo compartir lo que vi. Jesús fue claro, él solo reconoce 3 tipos de iglesias como verdaderamente suyas. La gran mayoría de lo que hoy llamamos iglesia en América no cumple con sus estándares. No es mi opinión, es lo que él me reveló durante esos 7 minutos en que mi corazón dejó de latir. La urgencia de este mensaje es cada día más evidente. Veo iglesias que siguen comprometiendo la verdad bíblica para atraer multitudes. Congregaciones que gastan millones en edificios mientras ignoran a los pobres de sus comunidades. Creyentes que se conforman con asistir los domingos mientras viven como paganos el resto de la semana. Mientras tanto, las iglesias pequeñas que cumplen los criterios de Jesús luchan por recursos y reconocimiento. A menudo son criticadas por ser demasiado estrictas, demasiado exigentes o pasadas de moda. Pero son esos lugares donde la presencia de Dios es real, donde las vidas son transformadas, donde el Evangelio se proclama con poder y claridad. La decisión está delante de cada creyente. Buscaremos iglesias que nos hagan sentir cómodos o iglesias que nos hagan santos. Priorizaremos nuestras preferencias o los estándares de Dios. ¿Nos conformaremos con entretenimiento religioso o perseguiremos un encuentro auténtico con Cristo vivo? El tiempo se acaba. Sonará la trompeta, y solo aquellos que pertenezcan a iglesias auténticas, que predican su palabra sin compromisos, buscan su presencia con oración y arrepentimiento, y demuestran su amor con servicio sacrificial, estarán listos para su regreso. Mi nombre es Rebecca Miller. Morí por 7 minutos el 3 de agosto de 2025 y aprendí que Jesús solo reconoce 3 tipos de iglesias como verdaderamente suyas. La mayoría de lo que llamamos iglesia le rompe el corazón. No te dejes engañar por multitudes, edificios o programas. Encuentra una iglesia que cumpla con sus estándares, no con los tuyos. Porque cuando suene la trompeta, solo la fe auténtica importará. Si este mensaje ha abierto tus ojos a lo que Jesús realmente quiere en su iglesia, escribe Iglesia Real en los comentarios. Comparte de qué país eres para ver hasta dónde llega esta advertencia. Suscríbete a este canal para no perderte otros mensajes que Dios está dando a su pueblo. Y por favor comparte esto con 3 personas que necesiten escuchar esta verdad sobre encontrar una fe auténtica en tiempos de falsificaciones espirituales. El tiempo es corto, y cada alma que encuentre una iglesia verdadera puede ser la diferencia entre ser llevada o quedarse atrás.